¿Dónde está la mente o la conciencia y qué relación tiene la conciencia con el cerebro? ¿Qué información obtenida a través de las neurociencias y los estados alternos de conciencia pueden ser reveladores para responder esta pregunta? El materialismo sostiene que la conciencia es un producto causado por la aglomeración de partículas materiales que llamamos cerebro. Supone que la conciencia se reduce a los movimientos e interacciones de las partículas materiales que se encuentran en él. El materialismo deja sin respuesta el cómo los movimientos mecánicos de las partículas se acompañan de vida interior. Esto se conoce como el vacío explicativo. Para el materialismo, el elemento primario de la realidad son las partículas subatómicas del modelo estándar de la física de partículas. Estas partículas son los bloques de construcción básicos del materialismo para cualquier cosa en la naturaleza, por lo que deberíamos de ser capaces de construir explicaciones para cualquier objeto o fenómeno en términos de la dinámica de estas partículas. El problema estriba en que ese materialismo supone que esas partículas carecen de conciencia. Pero ¿cómo consigues una conciencia si juntas partículas subatómicas muertas? Cuando se trata de la conciencia, nada nos permite deducir las propiedades de la experiencia subjetiva a partir de la masa, la ubicación, el spin o cualquier otra propiedad de las partículas subatómicas que rebotan en el cerebro. Esto se conoce como el difícil problema de la conciencia. La conciencia es una piedra en el zapato del materialismo. La actual visión materialista en la neurociencia es que el mundo ordinario que experimentamos todos los días no es sino una alucinación construida por el cerebro, una suerte de copia del mundo donde todo lo que vemos, oímos o percibimos es una compleja amalgama de señales electromecánicas que se despliegan en una especie de teatro dentro de nuestros cráneos. Para el materialismo todo lo que existe es materia y toda conciencia es producida por la disposición de la materia. La conciencia termina con la muerte física. La cuestión de la relación entre la experiencia consciente y el cerebro se denomina el problema mente-cuerpo. Hay una correlación innegable entre los estados del cerebro y la experiencia subjetiva. Sin embargo, que estados mentales estén correlacionados con estados del cerebro no implica necesariamente que el cerebro cause estados mentales. Suponer tal cosa equivale a caer en la falacia que se da al inferir que dos eventos están asociados causalmente por el hecho de que se dan juntos. Una reciente evidencia indica que ningún fenómeno físico se puede explicar separadamente de su aprehensión subjetiva en la conciencia. Si esto es cierto, la consecuencia lógica es que la conciencia no se puede reducir a materia, porque en primer lugar resulta ser necesaria para que la propia materia exista. Tomar la conciencia como elemento primario ontológico salva el vacío explicativo y el difícil problema de la conciencia. Si la conciencia es primaria e irreductible, no puede ocurrir que el cerebro la genere. La hipótesis propuesta por Bernardo Kastrup, doctor en filosofía, en su libro ¿Por qué el materialismo es un embuste?, es que la función del cerebro consiste en localizar la conciencia, fijándole en el punto de referencia espacio-temporal que implica el cuerpo físico. De este modo, el cerebro modula la percepción consciente de acuerdo con la perspectiva del cuerpo. Cuando no está sujeta a este mecanismo localizador y modulador, la mente se libera. Implica la conciencia de todo lo que hay en el espacio y en el tiempo. Al localizar la mente, el cerebro filtra la conciencia para descartar todo aquello que no está relacionado con la perspectiva del cuerpo. Por lo que el cerebro nunca genera una experiencia subjetiva, sino que se limita a seleccionarla. Las correlaciones observadas entre los estados mentales y cerebrales son consecuencia directa del filtrado de la experiencia subjetiva. Cuando algo interfiere con el mecanismo que modula la experiencia consciente, se producen perturbaciones de la experiencia. La conciencia es fundamentalmente unitaria y no individualizada. El surgimiento de perspectivas múltiples, o egos, es consecuencia del proceso de filtrado y localización. Las experiencias subjetivas que se descartan en el filtrado forman la mente inconsciente. Como cada ego solo permite la entrada de una parte pequeña de las experiencias potenciales, los contenidos inconscientes de egos distintos diferirán mínimamente.
siendo la mayor parte de lo inconsciente idéntico en todos los egos, generando la existencia de un inconsciente colectivo. A través de fluctuaciones naturales o de interferencia deliberada de los mecanismos que modulan nuestras experiencias individuales, es que parte del inconsciente colectivo penetra en la conciencia. Se puede tener experiencias que no estén correlacionadas con los propios estados cerebrales, puesto que aquí el cerebro es visto como un mecanismo de filtrado y que cuando queda temporalmente desactivado, la experiencia subjetiva propia puede deslocalizarse y expandirse más allá del cuerpo. Esta posibilidad, desde luego, queda excluida de la visión materialista del mundo. Esta hipótesis del filtro prevé la correlación de las experiencias transpersonales con reducciones de la actividad cerebral. Existe evidencia empírica extensa que conecta las experiencias transpersonales con escenarios que reducen la actividad cerebral, como por ejemplo el desmayo por asfixia o por restricción del flujo sanguíneo cerebral. En la técnica de respiración holotrópica se emplea la hiperventilación, que incrementa los niveles de alcalinidad en la sangre, con lo que se contraen los vasos sanguíneos del cerebro y se produce hipoxia y disociación, lo que conduce a experiencias transpersonales. Los psicodélicos inducen experiencias transpersonales sumamente complejas e intensas. Recientes estudios revelan que la administración de psilocibina provoca cambios profundos en la conciencia asociados a descenso en el flujo sanguíneo cerebral. En la literatura se han descrito muchos casos del denominado síndrome del sabio adquirido, donde un accidente o enfermedad causa una lesión cerebral que da origen a habilidades intelectuales o artísticas extraordinarias, propias de un genio. Por ejemplo, el doctor Anthony Cicoria se volvió un exitoso pianista después de haberle caído un rayo en la cabeza. Las habilidades de estos sabios van acompañadas de una memoria prodigiosa, como si hubieran sido liberados de la localidad espacio-temporal que construye los recuerdos inhibidos. Las experiencias cercanas a la muerte son el último ejemplo de experiencias transpersonales asociadas con una actividad cerebral no solo reducida, sino prácticamente ausente. Conllevan la experiencia de lugares y sucesos a través del tiempo y el espacio, el acceso a realidades paralelas, la comunicación con entidades, ideas acerca de la naturaleza de la existencia y el propósito de la vida. La pauta en todos estos casos es sorprendente. Las experiencias están asociadas a reducciones o incluso a la eliminación de la actividad cerebral. Este hecho es consistente con la hipótesis del filtro y contradice la visión materialista del mundo. Si la naturaleza de la realidad es tal que el cerebro modula y localiza la conciencia, sin causarla, no solo es razonable sino esperable que la interferencia física con el cerebro altere nuestro estado subjetivo. Más aún, la desactivación parcial de ciertos procesos cerebrales por medios físicos debería permitir a la conciencia deslocalizarse y expandirse, lo cual es del todo consistente con los tipos de experiencia transpersonal. No tiene nada de extraordinario la posibilidad de inducir experiencias transpersonales válidas por medios físicos, como tampoco la posibilidad de que la conciencia sea fundamentalmente irreductible, mientras que el materialismo no puede explicar los incontables testimonios de experiencias místicas como espirituales y trascendentales que se han producido a lo largo de los milenios y por lo tanto de algún modo se ve obligado a descartarlos. La hipótesis del cerebro funcionando como un filtro los explica de la manera más natural. Incluso puede explicar las experiencias cercanas a la muerte, las visiones de los trances psicodélicos y cualquier experiencia transpersonal a través de una disminución en la actividad cerebral que permite deslocalizar la conciencia.